Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos en medio de una tragedia, diríamos, de una catástrofe también te podría decir, porque se largó a llover estos últimos días en forma terrible. Llovía y llovía, como dice la canción. Eh, pero sobre todo un problema aquí grave, que es muy grave, que en la cordillera, precordillera, en la cordillera, cayó lluvia con calor, o sea, eh, no se convirtió en nieve. El agua que caía ahí en la cordillera, en la precordillera, en la cordillera, no se convirtió en nieve, siguió siendo agua. Y entonces se acumuló, se amontonó, vino por un vericueto, por otro vericueto, y se sobrepasó todo. Y sobre todo en la zona sur de San Fernando quedó la crema. En los huertos, varios kilómetros de carretera están bajo el agua, en fin, la carretera 5 Sur. Y así en otros lados los ríos esteros se han ido saliendo. Ahora este es un problema de discusión. Algunos dicen, todos tenemos la culpa porque cómo tratamos a la naturaleza. Eso es un poco, yo diría, va a sacarse los pillos de los que tienen realmente la culpa de esto, porque los que dirigen el país no es la mayoría de la población. Y generalmente estas catástrofes lo único que hacen en realidad es develar la pobreza tal como es. Y se han inundado muchas casas, mucho barro. Hay serios problemas, además de las enfermedades que tenemos actualmente, ¿cierto? Hay serios problemas. Entonces, cuando tú dices todos somos culpables, no sé, es una cuestión no justa. Porque yo diría que los que son culpables son los que dirigen el país y el sistema económico. Usted dirá, pero esto ha pasado siempre. No, no ha pasado siempre. Tenemos aquí en la región más de 13 años de sequía con este. Y este es un impacto, pienso yo, que habría que averiguarlo bien, conversarlo con gente que sepa de estas cosas, que sepa bien, que haya estudiado los problemas, es debido al cambio climático, entre otras cosas. Porque este tipo de lluvia no se había producido siempre que ha llovido, llovía con frío en la cordillera y en la precordillera, por lo tanto ahí quedaba nieve, que después se derretía lentamente, ya ves. Es otro problema, viene lentamente. Ahora, todos estos fenómenos que son raros son predecibles, o sea, habían sido predecibles desde mucho tiempo. Y el problema es que no se toman las medidas correspondientes para prevenir estas cosas. No se toma ninguna de estas medidas antes, qué sé yo, limpiar canales, porque además aquí culturalmente somos un poquito desastrosos. La gente tira cualquier cosa a los esteros, los ríos, las quebradas, tira cuestiones viejas y las deja amontonadas. Pero como se vio en este caso, el agua arrastra de todo y entonces se creó este gran problema que es tremendo, sobre todo en la parte sur de San Fernando. Es que hay muchos damnificados. Entonces uno dice, si teníamos sequía, yo por lo menos no he escuchado al gobierno, ni a las autoridades locales, ni a nadie decir que estamos preparando tranques para acumular agua, porque es necesario. La agricultura no se mueve sin agua, ese es el problema central. No hay frutos si no hay agua. Y entonces, y como no acumulamos, había poca agua. Y ahora se desbordó. El asunto es que tenemos demasiada agua en pocos días, que muchas de ellas se va a perder,
porque tal como digo yo, no hay tranque donde desviarle, dejar que esté ahí, que repose ahí y que lo ocupemos después. No. Ninguna de estas cosas que son necesarias se hacen. Ninguna. Entonces, no es que todos tengamos la culpa. Y si usted se da cuenta, ya lo he dicho, yo lo dije hace poco, la pobreza es como que se desvela, como que se le saca un manto y queda al descubierto con estos tremendos temporales y aguaceros y lluvias servidas que vienen desde la cordillera para acá. Ahora, el caso es dramático. Debiera declararse, en mi opinión, eh, zona de catástrofe. Porque, mire, las casas se inundaron, no que estén inundadas hasta el techo, no. Pero con 50 centímetros de barro en su casa o agua con barro, ya después va a terminar el temporal y el agua se va a ir, pero entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que limpiar y mucha gente, en realidad, yo no tengo un cálculo así, pero supongo, porque yo viví esta situación hace muchos años atrás, la misma situación esta de la inundación de las casas, es que estoy hablando de los años 46, 45, una cosa así, cuando se salía allá en mi región el río Cautín. Bueno, una vez que se iba todo quedaba mojado, los colchones, la humedad dentro de la casa era terrible. Y yo me acuerdo que en ese tiempo mi abuelo puso en el comedor una lata grande de zinc, debajo le puso unos ladrillos y encima le plantó fuego y lo prendió y empezó para que se secara esto y se terminara la humedad. Y no solamente lo hizo ahí, sino que lo hizo en varias partes más. Pero se perdieron muchas cosas. Se perdieron muchas cosas porque además para todo esto que está inundado con barro y todo, después hay que lavarlo con cloro, hay que limpiarlo, desinfectar. Y volver a vivir en una casa así tarda mucho tiempo. Porque como digo yo, hay que secar, hay que trapear, barrer, echar cloro. Y después de eso hay que un tiempo secando para que se vaya la humedad, porque usted sabe, cualquiera sabe, no creo que todos seamos tan ignorantes que no sepamos estas cosas, que salen hongos, esporas en los lados en que las casas están húmedas, que son peligrosas para la salud. Entonces, mucha gente va a perder o perdió, a ver cómo decirlo, porque en verdad la realidad va a ser que va a perder muchas cosas que son necesarias para el hogar. Y yo me refiero a las camas, estufas, todas las cosas necesarias. Todo. Entonces creo que lo más importante sería declarar zonas de emergencia o de catástrofe y ver cómo se va a ayudar a esta gente. ¿Cómo se va a ayudar? Porque realmente muchos sembradíos están llenos de agua. Sembradíos de, qué sé yo, de uva y de otros árboles frutales. Eso va a demorar en secarse no sé cuánto tiempo eso. Porque la carretera es como un dique que hay ahí que no deja pasar el agua para la costa. Y ahí va a estar acumulada el agua mucho tiempo. Los árboles frutales no son árboles de agua. Hay que regarlo así, pero no son. Ese es un problema serio. Entonces, hay que ver cómo solucionar estos problemas, que son serios. Y además corremos el riesgo, y ya en otras partes ya esto es así, es sobre el agua potable. Sobre el agua potable. Porque usted sabe que el agua que viene por los ríos, y me refiero al Tinguiririca y al famoso Antivero, viene un agua turbia, 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 que para decantarse esa turbiedad va a costar mucho tiempo. Donde se junta el agua para proveernos de agua potable. Va a costar mucho tiempo eso. Entonces vamos a tener problemas de agua. Y también problemas de electricidad.
Ahora aquí nadie se culpa de nada. No se toman medidas, las grandes compañías no toman medidas. Ahora, el que tiene que tomar medidas realmente es el Estado y tratar de ver cómo ayudamos a la gente en esta situación. Se anunciaba para estos días, hoy día creo, la llegada del ministro de Agricultura, el señor Valenzuela, lo que me parece bien, porque hay que establecer bien las medidas que hay que tomar, los medios que hay que tener para solucionar este problema, porque este no es un problema trivial, no es cualquier problema, es un tremendo problema creado a la zona, es un problema tremendo que hay que solucionar. Yo pienso que muchas de estas cosas deben planificarse antes, saber cómo hacer la cuestión. Se sabe la cantidad de agua que puede caer en un momento u otro, porque hay una cosa que es importante, que es el cambio climático. Entonces, si no le ponemos atención a esto, al cambio climático, en forma permanente, consecutiva muchas veces, la lluvia nos va a arrasar de nuevo. No va a ser la lluvia esa que repara la tierra y que nos prepara entonces para la cosecha de nuevos sembradíos. No va a ser eso. Entonces hay que estudiar mucho este problema del cambio climático y lo que está pasando. No se puede seguir viviendo así, al tuntún, al lote, como digo yo. No. Bien, eso quería decir yo hoy día. Es terrible lo que pasa, sobre todo para la gente más modesta. La gente que por obligación, por cualquier cosa, ha tenido que vivir, asentarse junto a los ríos. Vivir y asentarse junto a los ríos. En lugares, indudablemente, que cuando hay sequía no son peligrosos. Pero en el momento que esto se revierte, se convierte en un problema real y que hay que solucionar. O sea, ¿dónde edificar? ¿Y por qué los pobres tienen que edificar justo cerca de los ríos y de las quebradas? Es un problema que hay que discutir, pensarlo. Bien, le agradezco y espero que podamos, entre todos, buscar una solución a este grave problema del